Estamos analizando el capítulo más trágico y prometedor en cuanto al plan de salvación de las Sagradas Escrituras. Y allí nos narra la historia de un rey que manda a asesinar a un soldado por el simple hecho de ser esposo de la mujer que él codiciaba. Esta historia sabemos que es la historia del rey David y de Urías el Eteo, un soldado honesto y capaz, que la sola razón de su muerte fue ser esposo de esta hermosísima mujer que se estaba bañando una tardecita allí frente al palacio donde estaba el rey David. Aquella hermosísima mujer llamada Betsabé, que era de la crema innata de las familias judías, era hija de Elián, soldado valiente y comandante del ejército de David, pero también era nieta de Ahitofel, consejero del rey. David, al mandar a indagar por aquella mujer, supo de primera mano la importancia familiar de aquella mujer, pero no paró allí el asunto, sino que él la mandó a buscar. Y cuando la mandó a buscar, le propuso obviamente que estuviera con él y los dos fueron amantes. Noten ustedes algo muy importante, y es que ella no opuso ningún tipo de resistencia ante la propuesta del rey. Hemos dicho que pudo haber dicho que no, o que era esposa de Urías el Eteo, pero nada de eso pasó. Así que los dos cayeron en la trampa y la tentación que le tendió el enemigo de las almas, el que destruye al hombre, el que arruina precisamente a la humanidad y está en contra de Dios, Lucifer, el enemigo de las almas. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo haga y le dé like a la campanita de las notificaciones. Déjennos saber desde dónde nos ven y hagan su pregunta y sus inquietudes ahí en la caja de los comentarios. ¿Qué creen ustedes sobre el adulterio en esta interesantísima serie que estamos realizando, Engañando a tu pareja, y de la cual este es el capítulo 2? David y Betsabé obviamente que estuvieron allí en una lucha cuerpo a cuerpo por cuál de los dos podía aparentemente interpretar mejor el amor, porque de hecho David estaba totalmente equivocado en cuanto al significado del amor, porque él tenía varias esposas. Aquella tentación no fue de la noche a la mañana que le llegó al rey David. Ya muchos años antes, 20 años antes, David había practicado la poligamia y había tomado por esposa a Abigail, la esposa de Nabal, que había muerto. Aquel hombre también era esposo de Aminohán, tras tantas mujeres, Milcal, que tuvo él. David fue un hombre realmente que fue fiel a Dios, pero en estos momentos se apartó de los mandatos de Dios. Además, David sabía que había mandamiento explícito de que los adúlteros, si eran descubiertos cometiendo este tipo de crímenes contra el hogar, eran condenados a muerte. Pero como él era el rey, se sintió que tenía permiso o libertad para cometer este tipo de delito. Y también impulsó a aquella mujer Betsabé a cometer este tipo de delito, pues ella tampoco puso ninguna objeción. Pues deducimos que ella aceptó la propuesta del rey, aprovechando que su esposo estaba en la guerra. Los dos cayeron en esta desgracia marital. Notemos algo muy importante, y es que la mujer después de esto tuvo varios encuentros amorosos con David. Por lo tal, salió embarazada. Parece que ella era mucho más joven que el rey David. Pues eso lo veremos en otros capítulos de esta serie. Pero ella le mandó a decir al rey que estaba embarazada. Salió embarazada. Esto es un asunto tremendo, porque si David hubiese pensado que este desliz, esta lujuria, esta violación al mandato de Dios, al séptimo mandamiento, que no codiciarás la mujer de tu prójimo, le hubiese acarreado este tipo de calamidades que iban a venir, se hubiera alejado inmediatamente. Primero, un embarazo indeseado. Segundo, la muerte de uno de sus mejores amigos y soldados de su ejército, Urías el Eteo, que de hecho no era judío, sino que pertenecía a ese pueblo de los eteos que eran fundadores de la ciudad de Jerusalén. Tercero, una hija de él fue violada por uno de sus hijos, o el primogénito llamado Amnón.
fue casi asesinado por su hijo Absalón. David y Salomón nos han enseñado que si una mujer no basta para satisfacer nuestros deseos maritales y carnales, tampoco 1000 podrán hacerlo, porque su hijo Salomón, hijo del rey David, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Imaginémonos, el apetito por satisfacer la lujuria es ilimitado. En otras palabras, las leyes de Dios están para que nosotros tengamos una vida más feliz y no caigamos en este tipo de trampa que no nos conducen a ningún lugar, sino son caminos de muerte. El demonio le presenta al hombre los placeres, el dinero, las drogas, pero realmente el enemigo de las almas no me presenta las consecuencias de la violación a estos principios. Y por algo están los mandamientos de Dios, dado a la humanidad, por algo están las leyes. Es para el mejor funcionamiento de la sociedad, para el mejor destino de nuestras familias, porque hoy en día sabemos que los hogares sufren las consecuencias de la infidelidad de las parejas. Y algo muy importante, nadie está inmune de este pecado, porque al transformarse la sociedad y los valores que habían antes ahora se ven como algo o un impedimento para el progreso del hombre, pues nadie lo toma en cuenta. Y entonces el adulterio ha pasado a un segundo plano en términos de violación a las leyes de Dios y también a la destrucción de nuestras familias o las consecuencias que vienen cuando las personas son infieles a la promesa que le hicieron a su pareja de serle fiel hasta la muerte. El rey David y Betsabé continuaron con su relación prohibida, pero de esta relación surge un problema que provoca que el rey David tenga la idea brillante, según él, de mandar asesinar a uno de sus mejores colaboradores, Urías el Eteo. Cuando la mujer le manda a decir, mira, estoy embarazada, el balón está del lado del equipo del rey David. Y él, cuando supo aquella noticia, inmediatamente ideó asesinar a Urías el Eteo. Pero hay que ver algo, o un dato importante para señalar, es que posiblemente la mujer no sabía que David, o no supo que David mandó a asesinar a este hombre realmente. Pues ya era un asunto de Estado. Así que lo que hizo el rey David fue que redactó una carta y le mandó a decir a su general de la batalla que le mandara a Urías el Eteo para que le informara cómo estaba la guerra. Que Joab mandó a Urías el Eteo al palacio del rey para que le informara supuestamente cómo se estaba desarrollando la guerra. David, para aparentar que era un asunto de Estado y que estaba interesado en el pueblo y en la guerra, le preguntó a Urías el Eteo que cómo estaban los soldados en la batalla. Urías el Eteo le dijo que los soldados estaban en la intemperie y que el arca de Jehová estaba allí también. Y el rey le dijo, bueno, pues vete a tu casa y a tu mujer y descansa y te va mañana de regreso. Pero Urías el Eteo no hizo eso, sino que se quedó allí con los soldados fuera de la casa del palacio real para dormir aquella noche, y durmió. En la mañana siguiente le informaron al rey, mira, Urías el Eteo no se fue a dormir a su casa con su esposa, que era el plan brillante de David, para que Urías el Eteo fuera a su casa, conviviera con su esposa, que ya estaba en adulterio, y así aparentar que el hijo que ella iba a tener era de Urías el Eteo. Pero no ocurrió así. Y entonces él le dijo nuevamente a Urías el Eteo, ¿por qué no has ido a tu casa? Y Urías el Eteo allí fue sincero y le dijo, ¿cómo yo voy a ir a mi casa? Los soldados están peleando. El arca de Jehová está en el campamento. Es un asunto de vida o muerte. Yo no puedo estar aquí disfrutando cuando ninguno de mis compañeros de guerra están disfrutando. Y tú me estás proponiendo esto a mí. El rey le dijo, está bien, quédate y come de nuevo conmigo. Así que lo emborrachó y el hombre tampoco se fue a su casa. Y al otro día, David, enojado, lo que hizo que redactó otra carta diciéndole a Joab, su general, lo que tenía que hacer. Mira, pon este hombre enfrente de la batalla cuando vayan a tomar las murallas y a los soldados que se alejen. Tú sabes para qué ya. Joab
pensó, mi señor es un hombre de Dios, pero cuando tiene que hacer un trabajo sucio, tiene que contar conmigo, porque yo sí sé hacerlo. Eso pasó efectivamente. Cuando iban a tomar las murallas, Urías el Eteo era uno de los valientes que iba de los soldados en el frente de la batalla. Y se alejaron los soldados que iban con él, y los flecheros lanzaron flechas y lo asesinaron. El plan maestro de David, que fue el autor intelectual de aquel crimen, se había ejecutado. Cuando le llevaron la noticia al rey de que la batalla había sido ganada por los israelitas, pero desgraciadamente Urías el Eteo, uno de sus valientes, había muerto. Entonces él le mandó a decir a su general que no se preocupara por aquello, porque siempre los soldados morían en batalla por la imprudencia del ejército en algunas ocasiones. Ni tonto ni perezoso, mandó a buscar a Betsabé, al objeto de su lujuria, y la tomó por esposa. Pero algo espantoso ocurrió. Llegó un profeta allí a palacio y se encontró con David y le dijo, mira, quiero decirte algo muy importante. Una parábola era realmente, pero había ocurrido en la realidad. Había un hombre que tenía una oveja y era como una mascota querida en la casa, y otro tenía muchas ovejas, pero cuando le llegó un huésped a él hizo una fiesta y mandó a matar la oveja de su siervo, en vez de mandar a matar una de las miles de ovejas que él tenía para darle de comer a aquel hombre. Y David, como era el que impartía justicia, enojado le dijo allí al profeta, ese hombre debe de morir. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Tremendo aquello. Te invitamos para nuestra tercera parte de Engañando a tu pareja, para que nos acompañe. Y déjenme saber qué opinan ustedes del adulterio, cómo se puede evitar o cuál es tu creencia cultural en cuanto a este mandamiento que es el séptimo mandamiento. Y denle like a la campanita para que sepan cuando estamos subiendo más videos. Nos veremos en la próxima entrega. Que Dios le bendiga de manera abundante.